Bien, ayer nos quedamos viendo este tema de los PEPs, ¿ya? Lo que pasa es que hay mucha noticia en redes sociales que Chávez, presidente de Venezuela, es el hombre más rico de América, que el gobierno de Maduro tiene plata en el Vaticano, que Evo Morales es el hombre más rico de Bolivia, historias de esta naturaleza, ¿ya? Todos los países que no son paraísos fiscales, ¿ya? Comparten estas listas de PEPs, personas expuestas políticamente y personas expuestas públicamente. Así que es imposible pensar que una persona pueda tener esa cantidad de dinero y no lo tenga justificado en la banca, ¿ya? ¿Por qué estamos hablando de esto? Es que el año pasado iba a haber una ley que iba a salir un poco ampliando las funciones de la UIF, y en Bolivia hubo un paro de más de una semana, entre paros cívicos, movilizaciones, otra vez de conflictos, y se dejó sin efecto, digamos, esa promulgación de la ley. Entonces, lo que quiero comentarles es que estos PEPs prácticamente representan a un grupo minoritario de la población. Les voy a dar los datos de Bolivia, y eso que Bolivia se capta de ser uno de los países con mayor medidas legales en materia social, es decir, que no debería haber una brecha tan grande entre los que manejan el dinero, ¿no?, y la gente que no tiene dinero. En Bolivia estos son saldos al 2021, al 31 de diciembre. ¿Ya? En Bolivia, en la banca, en las cooperativas, en las entidades financieras de vivienda, es decir, todo el sistema financiero, hay 10.572.070 ahorristas, cuentas, ¿ya? Ahora, el 0,24% de esos 10 millones, que son 29.000 personas, detentan el 73.14% del dinero que hay en la banca, ¿ya? Un poquito para ser más precisos, los rangos de dinero son de 2 millones hacia arriba, por ejemplo. Ahí se presentan el 0,01%, ¿ya? Y el rango que les dije, que representa el 0,24%, es desde $100.000 hacia arriba, ¿ya? Eso tienen el 73.14% del dinero. Ahora, solo dos entidades, porque son cuentas, las personas están registradas por criterio de usuario, son por usuario. Por ejemplo, la AFP Futuro y la AFP Previsión, en todos los bancos tienen el 20% de sus captaciones. ¿Ya? Cada uno tiene 10%. Esos son los niveles de riesgo que hay. Y el saldo se manejan otras cuentas. Anteriormente, las cuentas importantes eran de la oligarquía cruceña, pero no se llegaba a esa cantidad de 10 millones de ahorristas y tampoco se llegaba a esa cantidad de cerca de 30.000 millones de dólares captados, ¿ya? El año 2005 en Bolivia había 3.000 millones de dólares, todo sobre el sistema financiero. Pero a lo que me voy es que el 87% de la gente que tiene plata en los bancos tiene menos de $500. ¿Ya? Ese es el nivel mínimo de la estratificación que hay. Entonces, ese grupo de 0,24%, ya que están en la banca, ¿por qué hablo de la banca? Porque esto todo fluye por la banca. Este PEP se publica en la banca y la banca transmite esta información. Ahora, ese 0,24% o son pues funcionarios públicos prominentes, o son figuras prominentes de partidos políticos, o son ejecutivos de jerarquía en organizaciones que pertenecen al Estado, o el punto 4, personas privadas que han alcanzado fama y notoriedad en actividades científicas, profesionales, artísticas, culturales, deportivas y otras. Estos son los PEPs. Entonces, estos PEPs tienen un sistema espía en función a su perfil transaccional. Eso dice el tema de la medición de riesgo de los PEPs. Acá, aquí está, ¿no?
Entonces, emite reporte de operaciones sospechosas cuando existen sospecha por perfil profesional, perfil transaccional, por actividad. Entonces, ¿qué pasa si un empleado público que tiene su cuenta de empleado público, a esa su cuenta va a ingresar su salario más un 20%? Ese es el rango de seguridad que le da el banco. Puede ser cualquier banco, ¿no? Entonces, si esta persona tiene movimientos mayores a ese rango, automáticamente salta en los sistemas, se investiga, ¿ya? Por lo tanto, pensar que un presidente pueda tener esa cantidad de dinero, puede tener, pero no en la banca, ¿ya? O sea, no pueden pensar que tienen el Banco de Vaticano. Para empezar, el Vaticano no tiene banco. El Vaticano maneja fondos. Es una entidad que hace inversiones con las donaciones, que sí maneja bastante plata, es verdad, pero no es banco, es un fondo. Entonces, sucede que la gente anda jugando que el presidente de Chile, el presidente del Perú, todos los presidentes que han recibido coima a través de la banca en el Perú están en la cárcel. Los presidentes de Panamá, ¿no? Entonces, la gente se cuida, sabe esto. Entonces, lo que quiero concluir es que el lavado de dinero se da cuando el dinero ingresa al banco, ¿ya? No hay lavado de dinero entre particulares. El negocio entre narcotraficantes es un negocio ilícito. No forma parte de las estadísticas de un país, no forma parte del PIB, no forma parte de las captaciones, de la cartera, de ningún indicador de ningún país. En Estados Unidos gastan una fortuna la gente comprando droga, pero esa no figura como las compras de comercio exterior, esa droga, ¿ya? A Bolivia ingresa plata por el tema de la droga, ingresa al Perú, ingresa a Venezuela, pero esa plata no forma parte de las estadísticas. O sea, cuando vean y escuchen de que digan Bolivia ha crecido esto, dicen, mentira, la droga. O sea, la droga no forma parte, para empezar, del sistema bancario. En el sistema bancario se registra toda la información que después se vuelve oficial, ¿ya? Entonces, ese es el PEP. Son los PEP y sus listas se transmiten de manera internacional, ¿ya? Ahora bien, este concepto ya que estamos viendo, que en Bolivia se mezcla mucho, ¿ya? A veces decimos el lavado de fortunas, decimos la investigación de fortunas, pero el delito en Bolivia se llama legitimación de ganancias ilícitas. Pero ¿qué pasa con aquellos países, sobre todo en esta parte de América, que el año 1991, cuando sale como requerimiento de la GAFI, para que todos los países cambien sus constituciones y sus códigos penales, incorporen esto como delito? Entonces, en la Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, todo nuestro entorno, prácticamente, ese delito se llama lavado de activos, ¿ya? Y el concepto con el que nace este lavado de activos es general, ¿no? Solo que hay una diferencia y la vamos a ver ahora. ¿Qué habla, por ejemplo, de este delito? Es un delito que consiste en dar apariencia de origen legítimo o lícito de bienes dinerarios o no, que en realidad son productos o ganancias de delitos graves, como narcotráfico, trata de personas, corrupción, secuestros y otros. Constituye un delito autónomo, ¿ya? Esto es diferente, es decir, es un delito autónomo. Entonces, ¿qué pasa? En el Brasil pueden investigar a cualquier persona que hace una transacción. Directamente le hacen un juicio de lavado de activos, directamente. Y de ese lavado de activos pueden derivar en otros temas como ser corrupción, secuestros y otros. Nuestra legislación, la boliviana, por ejemplo, no hay concurso de delitos. Entonces, ¿qué pasa si escuchan alguna vez? Inician juicio al alcalde por ya, por decir, salen las noticias de que inician juicio al alcalde de Cochabamba por conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, por malversación, por peculado, cohecho, 6 delitos le meten. Ahora, cuando llegue el momento de la sentencia, de aquí a muchos años, solo le van a sentenciar por uno, ¿ya? Entonces, en Bolivia no se acumulan delitos. Si una persona va en un tema de asesinato, mata a 10 personas,
¿Ya? Hagamos de cuenta de lo que ha hecho ese señor en Independencia, que ha matado a 9 o 10 personas en estado de ebriedad, cometiendo un delito. ¿Ya? Lo máximo que le pueden dar por toda esa situación son 30 años. Lo mismo puede ocurrir con una persona que solo mate a uno. ¿Ya? La pena es igual, 30 años. Ahora, no pueden meterle el proceso de decir, asesinato 30 años, y además le meteremos por conducción peligrosa 5 años, y además le meteremos 2 años por conducción en estado de ebriedad. Además, no hay eso. ¿Ya? En otras partes del mundo sí. Por eso, en otras partes, este delito es autónomo. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué pasa en Bolivia? En Bolivia este delito se llama legitimación de ganancias ilícitas. Y esta es la redacción última, lo que está hasta con amarillo. Lo que está con rojo iba a ser la última redacción de la gestión 2021. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice ese delito de legitimación de ganancias ilícitas? El que adquiera, convierta o transfiera bienes, recursos o derechos. Ahora aquí dice vinculados. Entonces, ¿qué significa esto? Que antes de hacer el delito de legitimación de ganancias ilícitas hay que averiguar lo otro, ¿ya? Vinculados a los delitos de narcotráfico. Entonces, para investigar la legitimación de ganancias ilícitas, primero hay que investigar el narcotráfico. Hay que investigar la corrupción, contrabando, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, organización criminal, asociación delictuosa y o terrorismo. Estos delitos son graves. A partir del año 2017, ya la GAFI le pide a Bolivia que incorpore este otro delito más, el que está con rojo. Financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencional. Es decir, los que ponen plata para fabricar armas, ya sean biológicas, ya sean armas atómicas, cualquier cosa que mate un montón de gente, que no sea convencional. Con la finalidad de ocultar o encubrir su naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad. Será sancionado con la privación de libertad de 5 a 10 años. Este es el delito de legitimación. Ahora, ¿qué pasa si a esta persona le inician un proceso por narcotráfico? Tiene que ser un proceso diferente, no junto al de lavado de dinero. ¿Ya? Es un proceso diferente, no se le puede juntar. Por ejemplo, ¿qué ha hecho Bolivia? Les comentaba el hecho del año 1992, cuando la GAFI le dice a Bolivia el año 91 de que incorpore el lavado de dinero, legitimación de ganancias ilícitas como delito. El gobierno lo que hizo es, señores, no vamos a hacer, incorporar ese delito, lo que vamos a sacar es una ley de arrepentimiento eficaz, que los narcotraficantes se presenten y después de que les demos su sentencia, que va a ser la mínima, después de sí metemos el lavado de dinero para no quitarles la plata que tienen. ¿Ya? Entonces a Bolivia le dieron duro, ya hemos visto las estadísticas de país corrupto, etcétera. Pero ¿qué pasa? Había una persona, por ejemplo, ahí que se presenta, el famoso techo de paja. Pero antes de cumplir su condena, se va de Bolivia. ¿Ya? Y lo agarran en Estados Unidos. En Estados Unidos ha estado 27 años. Y hace 2 años lo sueltan, ¿no? En Bolivia, vuelve a Bolivia a cumplir su condena, que le faltaba cumplir. ¿Ya? Entonces, de la cárcel de Estados Unidos llega a la cárcel de Chochocoro, en La Paz. Pero este señor, como era del Beni, se siente mal y hacen lo que están demostrando estas investigaciones de la Asamblea Plurinacional respecto a las decisiones judiciales. Lo sueltan a este señor y se va a cumplir su condena al Beni. En el Beni no hay quien le haga seguimiento, y sobre todo a un pueblo. Y este señor aparece en Colombia y aparece vinculado a una nueva mafia con otro policía boliviano, que dicen que eran los nuevos Pablos Escobares de Colombia, porque esos señores operaban en Colombia y ahí estaba hecho de pago. Entonces a este señor lo detienen en Colombia y le van a hacer un juicio allá. Entonces del juicio que le hacen a este señor allá, van y pueden investigar, es decir, en Bolivia puede ser que este señor haya lavado dinero. Como es un delito transnacional, dicen, investiguen las cuentas en Bolivia.
¿ya? ¿Para qué? Para incautarle, secuestrarle sus bienes, etc. ¿Ya? Pues por ese motivo es que la GAPI pidió a Bolivia, en el año 2015, que incorporen este delito de financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales. Porque puede ser que una persona de afuera ya haya cometido este delito de haber aportado dinero para fabricar armas. Pero viene a Bolivia y en Bolivia tiene movimientos bancarios. Entonces, lo que ha sucedido en otro país y viene a Bolivia a depositar dinero, en Bolivia no está cometiendo delito. Este delito no hay, el financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, tendría que haber en Bolivia para que se sancione a esta persona lo que está haciendo en Bolivia, pero su delito original lo cometió, por decir, en Europa, en Asia, donde sea. Como es el caso de Murillo. Murillo cometió un acto de corrupción en Bolivia. Entonces, aparece en estas listas internacionales de PEP, Murillo. Y cuando va a hacer una transacción en Estados Unidos, por cuenta de él, dice, en Estados Unidos está metiendo dinero a un banco. Entonces, en Estados Unidos hay el lavado de dinero. Por lo tanto, dice, ha cometido el delito de lavado de dinero en Estados Unidos y de corrupción en Bolivia. Por eso ese señor lo van a procesar y lo están juzgando en Estados Unidos, no en Bolivia. Bolivia es por corrupción, no por lavado, porque no ha entrado dinero al banco. Ahora bien, este nombre es el único país en América que tiene este nombre del delito, legitimación de ganancias ilícitas. La mayoría es lavado de dinero. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos se llama lavado de dinero. Es un término norteamericano para describir una inversión u otra transferencia de dinero que proviene de la extorsión, tráfico de drogas y otras fuentes ilícitas para que se fijen hacia canales legítimos a efectos de que su fuente original no se ubicara. Ahora, este concepto en Estados Unidos se incorpora en la década del 70, ¿ya? Y lo utilizan un poco haciendo alusión a lo que pasaba a los años 20. Siempre se ha preguntado el origen del dinero, siempre. ¿Ya? Pero antes no se firmaba de dónde provenía el dinero. Ahora sí se firma. Entonces, esta palabra, dice, tiene su origen en los años 20 en Estados Unidos, en que las mafias norteamericanas, sobre todo de Al Capone, que era el famoso delincuente en Chicago, que tenía comprada a la policía, a la fiscalía, a todo el mundo, que crearon una red de lavanderías para esconder la procedencia ilícita del dinero conseguido a través de sus actividades criminales. A ver, ¿qué pasó? Todo el mundo sabía que este señor cometía abusos, ya sea de extorsión, de prostitución, de tráfico de personas, de drogas, de alcohol, de todo, pero para evitar de que esta persona, porque no trabajaba, siga libre, sacaron una ley donde declaraban la vagancia como delito. Entonces lo detienen a este señor, pero lo sacan otra persona, que sus colaboradores, que dice le vamos a dar trabajo. Y le dan el trabajo de administrador o gerente de lavanderías, que son monederos en Estados Unidos. Y este señor, la vez que iban a depositar el dinero, que eran grandes cantidades de dinero, decían, es producto de la lavandería. Esto se ganó la lavandería y el banco tiene que creer. Entonces, el mecanismo consistía, dice, en presentar las ganancias procedentes de actividades ilícitas como procedentes del negocio de las lavanderías. Dado que la mayoría de los pagos en las lavanderías se hacían en metálicos, es decir, en monedas, resultaba muy difícil distinguir qué dinero procedía de la extorsión, tráfico de armas, alcohol, prostitución, y cuál procedía del negocio legal. Entonces, esta actividad, dice, en los años 70, con la vista puesta en el narcotráfico, se advirtió del nuevo fenómeno del blanqueo de dinero. La recaudación de la venta de las drogas era depositada en los bancos sin ningún tipo de control. ¿Ya? Los bancos prácticamente eran los que lavaban el dinero. Una vez introducido el dinero en el sistema financiero oficial, se movía fácilmente por el circuito formal. La expresión fue utilizada por primera vez judicialmente en el año 1982 en los Estados Unidos, al ser confiscado dinero supuestamente blanqueado procedente de la cocaína colombiana. ¿Ya? Esto ocurrió en el año 82. Y de ahí que se llama blanqueo de dinero.
Y este concepto que de Estados Unidos se irradia a todo el mundo, ¿ya? Es, como ven, es la introducción del dinero en el circuito financiero, en la banca, ¿ya? Entonces, cuando el dinero entra a la banca y no se lo ha controlado, el dinero se ha lavado, ¿ya? Porque sale en condición de préstamo, ¿ya? Cuando uno va a retirar dinero, ya no le preguntan. Cuando ingresa el dinero, sí. Pero si a mí el banco me da crédito, no me van a preguntar para qué quiero el crédito. Eso lo hará mi oficial de crédito. Pero el momento del cajero que me va a dar plata no me dice nada. Ahora, el blanqueo de dinero es otro concepto, pero que se utiliza en Europa, ¿ya? Ahora, como ejemplo, en esta guerra de Ucrania de Rusia con Ucrania, hemos visto que han definido con Ucrania, que han dado una tregua de 2 días, para definir los corredores humanitarios. Es decir, por dónde puede andar la gente sin que se bombardee esos lugares, para que la gente salga de Ucrania y no sea víctima de los ataques ni de Rusia ni de Ucrania. Pues lo mismo ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. En Europa, en plena auge de la guerra, Europa se quedó sin materia prima para construir su armamento militar. Y lo que hizo fue a todas las casas, todas las viviendas, tenían que llegar todo lo que tenían eh, eh, metal en sus casas. ¿Ya? Las cocinas, los refrigeradores, las ollas metálicas, las licuadoras, las lavadoras, todo lo que tenía algo de metal era entregado al ejército. Y a todo esto se le llamaba línea blanca, ¿ya? La línea blanca porque normalmente era de color blanco. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Agarran, sacan una disposición a nivel de Europa que todo vehículo que transportara línea blanca no debería ser sujeto de revisión, porque estos vehículos están transportando productos que deben utilizarse por las familias europeas para reconstruir sus hogares. Pero cuando empezaron a revisar, sobre todo en Inglaterra y en Alemania, estos estaban cargados llenos de joyas, dinero y todo que los alemanes, los ingleses, empezaron a saquear de los lugares donde iban y los ocultaban en esos lugares y después fueron a recoger. Entonces en Europa se llama blanqueo de dinero por lo que son las líneas blancas de productos. Ahora, hemos visto que el año 1900, en la década del 70, esta actividad del blanqueo de dinero, del lavado de dinero, se lo controlan los bancos. Entonces, más o menos hasta la década del 80, los bancos en el mundo, la actividad era una actividad exclusiva. No todos tenían acceso a la banca. Y en la banca trabajaban todos de terno y corbata, ¿ya? Y normalmente obligaban a camisa blanca. De ahí viene el concepto de cuello blanco. Porque estos señores eran los responsables de blanquear y lavar el dinero o de darle el tema legítimo de algo que ellos sabían que no era legal. Es por esa razón que estos sistemas financieros, ¿ya?, han hecho de que, empezando en Estados Unidos, después Japón y Europa, de que la banca ya no sea que esté constituida por esas personas que usen terno y corbata, ¿ya? El único lugar donde usan terno y corbata es en el mercado de valores, la bolsa de valores en Estados Unidos, en Bolivia, en Perú, en todos lados. Pues en Bolivia nadie puede entrar a los ruedos, y sobre todo los hombres, si no están con traje, camisa blanca y corbata. Si no, no entran. Es el único lugar que se ha quedado así. ¿Todo para qué? Para limpiar si quieren, este paradigma que se ha quedado con los banqueros, de que eran los que blanqueaban el dinero y eran de cuello blanco, ¿no? Entonces, este tema se ha irradiado a nivel mundial y ya no se utiliza, como digo, mucho el cuello blanco en la banca. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Si no hay preguntas, veamos la otra institución, el IDIF.
el Instituto de Investigaciones Forenses, el INIF. Bueno, un poquito explicarles de que son dos instancias diferentes, el tema del Ministerio Público o la Fiscalía, que es otro nombre, y lo que es el órgano judicial. ¿Ya? Entonces, el órgano judicial, anteriormente, antes del año 2000, estaba estructurado en salas ya organizadas por códigos. Por ejemplo, había el Código Civil, y hay una sala civil o varias salas civiles, donde se van a ver los juicios por dinero, ¿ya? Por un tema de dinero. Hay salas coactivas fiscales donde se van a ver los juicios relacionados a las deudas al Estado. Hay las salas laborales donde se va a ver los juicios de los trabajadores a sus empleadores. Hay salas de familia donde se va a ver temas de juicios de divorcio, temas de pensiones. Y todas estas salas, hasta antes del año 2000, toditas se ventilaban juicios que eran de carácter documental. ¿Ya? Es como un tema de un juicio por deudas al Estado por un informe de la Contraloría. La Contraloría ha presentado una prueba, ¿ya? Que es preconstituida, en un informe donde dice que tal persona es deudora del Estado. Entonces el juez ese informe no lo puede revertir, no lo puede debatir y tiene que dar curso si es que no quiere pagar a esta persona. ¿Ya? Entonces a esta persona le van a iniciar una acción. ¿Cómo le ha llegado el proceso? ¿Cómo lo han demandado? Con un informe. ¿Cómo tiene que defenderse? Con documentos, con justificaciones, aclaraciones. Y así era en todos los juicios. Y en todos los juicios intervenía la fiscalía. Entonces el fiscal, antes de que se emita la sentencia, ya sea en materia laboral, en materia civil, en materia penal, en materia administrativa, cualquier materia, el fiscal decía si estaba o no de acuerdo con lo que iba a hacer el juez. Normalmente el juez no le daba la menor importancia al fiscal. ¿Ya? Entonces el juez era un poco libre. Pero antes, el año 1999, se aprueba una ley donde se modifica el Código de Procedimiento Penal. ¿No? Entonces, este Código de Procedimiento Penal cambia la estructura de lo que viene a ser los juicios penales, solo los juicios penales. Y establece que los juicios penales van a ser orales. ¿No? Entonces, en esa etapa es donde se define que debe haber un brazo operativo que investigue. Ya en la ley del 99 se establece que debe haber una instancia de investigación. Pero la ley 2175, que es el estatuto orgánico o la ley orgánica del Ministerio Público, ya define qué se requiere. Dice, el Instituto de Investigaciones Forenses es el órgano encargado de realizar todos los estudios científico-técnicos requeridos para la investigación de los delitos por el Ministerio Público o por las partes. Igualmente se encargará de los estudios científico-técnicos para la comprobación de otros hechos encomendados por los judiciales. Entonces, ¿qué pasa? El IDIF sirve para atender al Ministerio Público y también para el órgano judicial. El órgano judicial, sobre todo en temas civiles. Ahora, en este año 99 que les decía que se modifica el Código de Procedimiento Penal, determina que los juicios van a ser orales en materia penal. Y además, dentro de estos juicios tiene que demostrarse la comisión de los delitos de manera científica y técnica. Es decir, que ningún juez puede sacar una sentencia mientras no tenga, ¿ya?, el aporte de una prueba que sea científico-técnica para decir, este es responsable por tal motivo. ¿Ya? Entonces, en materia penal, yo si acaso y digo, me declaro culpable de algo, me darán medida precautoria, pero no me van a dar sentencia. Por más de que me declare culpable, se tiene que demostrar que yo soy el que ha cometido el delito, pero de manera científico-técnica. ¿Ya? A ver, les doy un ejemplo de un hecho real que sucedió en Sucre hace algunos años atrás. Resulta que una señora era víctima de violencia de su familia,
por parte de su marido, que era policía, ¿ya? Y una de esas noches, mientras el marido dormía, agarraron y le pegaron. Cuando va la policía, va la gente del IDI, a la persona que encuentran agarrando los revólveres a la mamá, a la suegra, si es policía, una persona de 80 años. Entonces esta persona, cuando le hacen la investigación, sacan todos los elementos probatorios que puede ver en la escena del crimen, le hacen la prueba del guantelete, es decir, para ver si había residuos de la pólvora en su mano. Le hacen la prueba de distancias, trayectorias, de balística, del tipo de arma, le hacen el análisis psicológico a la señora, todo le hacen y dice la señora, yo me declaro culpable. A la señora, porque es mayor de edad, no puede entrar a la cárcel. Entonces le dice, señora, usted se va a defender en libertad. Pero también en la escena del crimen estaba la hija, la víctima de la violencia, y también le hacen los mismos. Entonces llega el momento de la reconstrucción de los hechos. Han debido escuchar alguna vez este concepto. Se va a hacer la reconstrucción de los hechos. Pues resulta que a la señora ponen una persona, un policía, y le dan el mismo arma. Le dice, señora, dispara. Obviamente sin balas y tal. Y la señora no podía ni levantar el revólver. Y le hicieron días después de que hubo esta declaratoria de que la señora se declaraba culpable. Entonces le hacen el análisis científico técnico y demuestran que la señora era incapaz de disparar. Pero que le han disparado, sí, junto con su hija. ¿Ya? Su hija percutó el gatillo y ella estaba agarrando el revólver y su mamá a su lado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la persona responsable del crimen? Pues aquí hay que demostrar de manera científico-técnico quién es. No porque la señora diga yo soy la responsable, a ella la van a meter a la cárcel. ¿No? Y como ella no podía entrar a la cárcel porque era mayor de edad, la persona de la cuarta edad, por lo tanto, después del proceso la encontraron culpable en primer grado a la hija. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tiene que demostrarse? De manera científico-técnica. Ahora, el año 2001 sale la ley 2175, que es la ley orgánica del Ministerio Público, donde se define qué va a ser el fiscal, qué va a ser la policía y qué va a ser. Primero, a la fiscalía le dice, ustedes se van a meter solo en temas penales, y ya no en todos los temas como eran. Antes eran defensores de la sociedad y de la legalidad y del Estado. Ahora es simplemente defensor de la legalidad y de los delitos de acción penal pública. Ya no se mete en juicios civiles, en juicios laborales, en juicios de ningún tipo, solo tema penal. Y la policía dice también, la policía va a ser la encargada de revisar. Y cuando salió la ley, se creó lo que era la PTJ, Policía Técnica Judicial. En todo el mundo casi se llama así, Policía Técnica Judicial, que es una policía en apoyo a la justicia. Y también se crea el IDIF, Instituto de Investigaciones Forenses. ¿Cuándo? En 2000. Pero recién en el 2004, una vez que reciben la donación de Estados Unidos, se implementa el IDIF con su reglamento. Y en este 2004 se inaugura el IDIF en Sucre. Sucre es la sede del órgano judicial. No se olviden que Sucre es la capital del Estado y que antes del año 1900 concentraba los tres poderes en Sucre, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Y mediante una guerra una revolución que tenía una pelea interna entre La Paz y Sucre, logran que se lleve el poder ejecutivo a La Paz. Y años después se fue el poder, el órgano legislativo o la asamblea a La Paz. Pero los de Chuquisaca nunca han permitido que se mueva el órgano judicial. Entonces, la fiscalía, que es un extrajudicial, es un tema de investigación, pero apoyo al tema de la justicia, también tiene sede en Sucre. Y lograron también que el IDIF tenga su sede en Sucre. Entonces, el IDIF nace en Sucre, me olvidaba, ¿ya? Entonces, nacen en Sucre como 30 o 40 laboratorios y una división especial de auditoría forense.
Entonces, la auditoría forense nace en Bolivia no por una instancia del Colegio de Auditores que va a reglamentar o de la Contraloría, no, es un tema legal, penal. Por eso cuando hablamos de auditoría forense simplemente hablamos de tema penal. La auditoría forense es la que va a dar los informes científicos y técnicos para resolver los juicios, para determinar los delitos. Lastimosamente está no está muy definido qué es lo que hace la auditoría forense. A ver, y a veces se confunde mucho. Les doy un ejemplo. Hace 2 años, cuando estábamos en plena pandemia, y el gobierno sacó una ley, no una ley, un decreto, donde movilizaba a la policía y a las Fuerzas Armadas por un confinamiento estricto, y determina con otro decreto supremo que los municipios pueden utilizar recursos, ¿ya?, de inversión para comprar alimento a los policías y militares. Y el alcalde de Cochabamba lo que hace es comprar estas raciones de alimentos para la policía y lo hace de un local reconocido en Cochabamba, a un buen precio, buena comida, pero como tenía detractores de su mismo partido en el consejo, le inician, lo denuncian porque había contratado de manera ilegal a una empresa que no tiene RUP, el Registro Único de Proveedores del Estado, que debía haberlo hecho para que se le pague no con cheque, sino mediante una transferencia de libreta del Banco Unión a la libreta de esta empresa, ¿ya? El Banco Unión opera de esa manera con todos los proveedores del Estado. Pero cuando le inician la acción, obviamente el fiscal, parcializado con los concejales, dice: aquí hay delito. Y piden audiencia de medidas cautelares. Entonces el juez dice: yo no sé si esto es delito, porque no me están adjuntando una prueba, me están diciendo que comprar alimento a una empresa que no tiene RUP es delito. Aquí no hay sobreprecio, ustedes me dicen que hay incumplimiento de deberes, que hay conducta económica, las raciones son buenas, el precio es bueno, la empresa es buena, reconocida. Entonces, ¿dónde está el tema del delito? Entonces, el juez, ante la presión de la fiscalía y de los denunciantes, le da no detención preventiva, le da detención domiciliaria y le da por 6 meses hasta que los denunciantes y el Ministerio Público hagan la imputación mediante la demostración científica y técnica que contratar a una empresa que no tiene RUP es delito, y más todavía de construcción. Entonces pasan los 6 meses y el juez dice: señores fiscales, no me han adjuntado ninguna prueba. Yo tengo que cambiar la medida cautelar. Ya no va a ser detención domiciliaria, sino va a ser que se defienda en libertad y que venga a firmar al órgano judicial una vez por semana, o a la fiscalía una vez por semana. Pasan 6 meses y el juez dice: no me han traído el informe de auditoría forense. Nadie me está diciendo que esto es delito. Yo no sé si es delito. ¿Dónde está la prueba científica? Entonces el juez le cambia la medida precautoria. Dice: ahora ya no va a venir a firmar cada semana, va a venir a firmar cada mes. Hasta que lleguen los 2 años. Si en 2 años no se hace la imputación o la acusación, aquí hay la extinción del delito. Es como si nunca hubiera habido. Entonces está esperando leyes a que pasen los 2 años, decir: ¿quién me puede demostrar si lo que he hecho es delito o no? Entonces eso tiene que hacerse a través de una auditoría forense, que el juez está pidiendo. Pero no se olviden que el juez es independiente a la fiscalía. La fiscalía es independiente al IDIF, pero el IDIF tiene que obedecer a la fiscalía. Pero resulta que en la fiscalía no hay auditor forense en Cochabamba. Y no hay auditor forense en Cochabamba no es porque no haya el ítem, sino que este auditor forense lo contratan normalmente a principios de año y el segundo mes ya no está, porque lo contratan para otra empresa con mejor sueldo y se va, ¿no? Entonces, esta es la forma de demostrar de manera científico-técnica la comisión de un delito. Ahora bien, hemos dicho que el IDIF su sede es Sucre, ¿ya? De todo el órgano judicial es Sucre.
Ahí nace el IDIP el 28 de julio del 2004, mediante la donación del gobierno americano de aproximadamente entre 30 y 40 laboratorios. Y con esta instancia, con esta fecha, legalmente en Bolivia nace la auditoría forense. ¿Ya? A partir de este momento, la auditoría forense se constituye en elemento probatorio para la comisión de delitos. En La Paz se inauguran los laboratorios el 30 de mayo del 2005 y en Cochabamba se inauguran el año 2000. En Cochabamba debería inaugurarse el 2007 o el 2008, el 2007 empezar la construcción. Yo en ese entonces trabajaba en la Fiscalía como consultor técnico y fuimos a hacer vigilia porque la gente del lugar, los vecinos, se oponían a la construcción. Cualquier persona escucha el término forense y piensan que es morgue, piensan que es muerto. Este es solo un laboratorio. Lo demás es otra cosa, es investigación, son laboratorios de otro tipo. No hay en Santa Cruz IDIP como tal. Ahora, eso no implica de que no haya médico forense, de que no haya psicólogo forense, hay. ¿Ya? Pero lo que no hay es los laboratorios en su conjunto, como hay Cochabamba, La Paz, Sucre. ¿Ya? Oruro reclama IDIP, Santa Cruz reclama IDIP y hasta ahora no tiene. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo surgen todos estos elementos? Y definir qué debemos evaluar con una auditoría forense. Entonces, en Bolivia no se tiene bien definido legalmente qué es lo que se va a investigar con auditoría forense. Pero el enfoque que se le va dando está en función a lo que ha venido sucediendo en el país. No se olviden que hemos tenido una transición de un modelo, ¿ya? Primero, un modelo impulsado por un gobierno que era una mezcla entre comunista, socialista y de la derecha, pero de izquierda medio especial. Entre el año 82 y 85, en Bolivia hubo un gobierno de la UDP, que estaba conformada por una coalición por el Partido Comunista, que manejaba la parte social de Bolivia, es decir, la parte de los trabajadores. Tenía un gobierno de izquierda, que era el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, que supone que era la izquierda revolucionaria, la nueva, y ellos manejaron la parte económica. Y el MNR, que es un partido nacionalista, el MNR, pero de izquierda, ¿no? Nacionalista de izquierda, manejaba la parte política. Lastimosamente, en estos 3 años, Bolivia entra en una crisis similar a la que vive Venezuela en este momento. ¿Ya? Bolivia entra prácticamente en quiebra. Y el año 85 viene un cambio de gobierno, entra Víctor Paz Estenssoro, pero viene acompañado de un candidato a premio Nobel en Estados Unidos, un joven, Jeffrey Sachs, que estaba haciendo su tesis sobre estas crisis políticas que arrastran al tema económico, al tema financiero, y decide venir a Bolivia. Y en Bolivia sale el decreto 21060. Este 21060 cambia el esquema político y económico del país y Bolivia se declara un país de libre mercado, un país neoliberal, donde debe haber emprendimiento privado debido a la excesiva corrupción en el sector público. Entonces, ese decreto dispone muchas cosas. El año 90, aparejado a este decreto, se promulga la ley SAP. ¿No? La primera idea que se tiene y que establece este Jeffrey Sachs dice, hay que moralizar la Contraloría. Hay que cambiar el rol. Como ellos controlan el aparato administrativo del sector público, ellos deben ser los primeros en cambiar. Y cambian las auditorías. Anteriormente las auditorías tenían un concepto de control previo. Es decir, que había un interventor de la Contraloría en todas las instituciones públicas. Imagínense un interventor en yacimientos que no salía un cheque si no tenía el visto bueno de este interventor de la Contraloría. Obviamente la gente que se enriqueció ahí eran los mismos funcionarios de la Contraloría. Entonces aquí se cambia el rol de la auditoría y se vuelve control externo posterior. Así está en la ley. Ahora, las auditorías, independientemente del tipo de auditoría, es control externo posterior. No es control previo como era. El año 91,
con el gobierno de Jaime Paz Zamora, con su ministro Samuel Doria Medina, dispone de la privatización de las 100 empresas estatales existentes. Es decir, los hoteles prefecturales que tenían el país, las plantas industrializadoras de leche, la PIL, el ingenio Guavirá, las fábricas de vidrio, las fábricas, las cementeras de Potosí, de Sucre, de La Paz, todo se privatiza. ¿Ya? Entre ellos se aprovechan las mismas personas del MIR y se compran las cementeras, tal es el caso de Samuel Doria Medina. El año 92, ya vimos esto, cuando veíamos la UIEP, Bolivia sale en las listas de Transparencia Internacional como subcampeón de la corrupción en el mundo, entre más de 160 países, porque no quiso incorporar el delito de legitimación de ganancias ilícitas o de lavado de dinero, no quiso penalizar el lavado de dinero de ese gobierno. El año 95 se dispone a la capitalización de las empresas estratégicas que no habían sido privatizadas y la concesión de las empresas estratégicas de Bolivia. Tal es el caso de control de espacio aéreo, como era la SANA, SAPSA, la cobranza del peaje de las carreteras, hasta la distribución del agua en Cochabamba, la concesión. Y en el tema de la capitalización se les da 10 años de exclusividad a los capitalizadores para crear un incentivo y que vengan gente a Bolivia porque la consideraban subcampeón de la corrupción, que es inseguridad jurídica, inseguridad de todo tipo. ¿Ya? Es decir, que ni la Contraloría ni impuestos podían entrar a estas empresas durante 10 años, del 95 al 2005. El año 2001, durante el gobierno de Tuto Quiroga, se dio una situación en Estados Unidos de un acto de corrupción que se dio en la empresa, la Enron, y fue provocada por consultoras de auditoría, la tercera firma de auditoría más cara. El gobierno americano se estrelló contra las consultoras de auditoría, ¿ya? Y decide eliminar esta función en el gobierno americano. Entonces, la Pricewaterhouse, que era la firma de auditoría número 1 en el mundo, decide aliarse con la firma número 2, que era la Cooperson Labral, que es una firma inglesa, ¿ya? Para entrar en negociaciones con el gobierno y de organizar cursos para evitar de que sucedan las cosas que pasó en la época. Y en Bolivia se organiza estos cursos, ya que duró un año completo, es decir, 8 horas diarias, y se le denominó auditoría forense, fue con el auspicio del gobierno americano a través de USAID, la Contraloría General del Estado, la Guardia Civil Española y la firma Pricewaterhouse. En el año 2002, dentro de este esquema de lucha contra la corrupción, el gobierno de Sánchez de Lozada crea el cargo de delegada anticorrupción y es de dar esta función a su colega, una compañera de trabajo, Lupe Cajías, que es una periodista, como ministro sin cartera. ¿Ya? ¿Qué significa ser ministro sin cartera? Es decir, por ejemplo, el Ministerio de Economía tiene bajo sus dependencias viceministerios y cada viceministerio sus direcciones y cada dirección tiene instituciones públicas, tiene empresas públicas, tiene entidades descentralizadas, entidades autárquicas. Entonces, el ministro sin cartera es que no tiene nada bajo su dependencia, no tiene ni empresas ni instituciones. Y esto, el gobierno americano le da 15 millones de dólares para que empiece a luchar contra la corrupción. Se va Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa ratifica a la señora Lupe Cajías como delegada anticorrupción. 2 años no se hizo nada, llega el año 2005, cambia el gobierno, renuncia Carlos Mesa, entra Rodríguez Belcé y él nombra un delegado de transparencia. Él tiene una formación en Europa, en un país transparente como Suiza, y dice el problema es transparencia, es decir, de información. Todo el mundo oculta información y a partir de ahora nadie va a ocultar información, todo es público. Por lo tanto, empieza a diseñarse mecanismos de hacer licitaciones públicas a través del SICOES, de transparentar los juzgados en materia de corrupción, cualquiera puede ir a averiguar lo que está pasando, ¿no? Entrar a la página de la Contraloría, ver los informes de la Contraloría.
Entonces, todo esto a través de cambiar el mecanismo de corrupción a transparencia. ¿Ya? Y además dice que la parte de corrupción crearemos lo que son equipos especializados anticorrupción. No todo el Estado puede estar metido en esto. ¿Ya? Y dice que los fiscales, auditores y el IDIF deben conformar equipos especializados e investigar por qué hay corrupción. Llega el año 2006, ya el nuevo gobierno, el gobierno de Evo Morales, crea, dice, no puede ser que sea un delegado de corrupción, sino debería ser más operativo y tiene que tener un viceministerio, y crea el viceministerio de corrupción. Y el año 2007 cambia el financiamiento de USAID por el financiamiento de los Países Bajos, estamos hablando de Holanda, ¿ya? Y también participa Bélgica, que son uno de los países más transparentes en el mundo, y crean el Plan Integral Anticorrupción, ya que son equipos de trabajo conformados por auditores forenses del IDIF, auditores forenses de la Contraloría, fiscales anticorrupción, policías anticorrupción, la unidad de investigación financiera. ¿Ya? Entonces ellos sí se dedican a la lucha contra la corrupción. Llega el año 2009 y la Constitución Política del Estado determina que las deudas al Estado no prescriben. Pero no es cualquier deuda. ¿Ya? Si yo le debo impuestos a la alcaldía, es una deuda al Estado, pero eso prescribe. Las deudas que no prescriben al Estado son por actos de corrupción, ¿ya? Motivados por informes de auditoría de la Contraloría. ¿Ya? Y ese mismo año, el 2009, ya se crea el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Ya no es viceministerio, es un ministerio. Y el año 2010 se promulga la Ley 04. La Ley 04 nosotros llamamos como Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Esta ley es Ley de Lucha contra la Corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas. Hemos dicho que la investigación de fortunas en Bolivia, este concepto se lo maneja de diferentes maneras. Se llama investigación de fortunas, se le llama lavado de fortunas, pero el delito se llama legitimación de ganancias ilícitas. Entonces, esta ley llamada Marcelo Quiroga Santa Cruz, que fue como en homenaje a Marcelo Quiroga Santa Cruz, que era diputado, ya una vez restaurada la democracia en Bolivia, y fue el primero en iniciar un juicio a Hugo Banzer Suárez por corrupción y lavado de dinero, aunque el delito no había en Bolivia, pero sí el inicio. Y este mismo año se crea el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas. En otras palabras, este consejo tiene que ver los delitos que ha creado esta ley llamada Marcelo Quiroga Santa Cruz. Este consejo vamos a ver más adelante cómo está constituido. En el año 2015 se determina que el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción se convierta en viceministerio, pero dependiente del Ministerio de Justicia. Ya deja de ser ministerio y se vuelve viceministerio. Y el año 2021 sale la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales. Esta ley no fue promulgada, ¿ya? Debido al movimiento en contra de los comités cívicos y de la población que se oponían a que salga esta ley. Ya, como ven, todo un proceso, ya, de evolución, de lucha contra la corrupción, se ha visto truncada el año 2020. Y más todavía con este delito de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales, que es algo muy de moda. La OTAN, Estados Unidos, todo el mundo está luchando con este tema. Ya todos los protocolos, las reuniones, hoy día el gobierno ruso, debido a las sanciones económicas que le ha impuesto Japón, decide romper el diálogo de convivencia en paz y de armas de destrucción masiva con Japón. Japón quiere firmar ese convenio con todos los países que tienen bombas atómicas.
No se olviden que Japón fue el único país que fue sometido a 2 bombas atómicas en 2 ciudades en el año 1945. ¿Ya? Y todo, como ven, todo está vinculado a esto. ¿Ya? El tema financiero, el tema económico está vinculado a esto. Lastimosamente en Bolivia, les digo, esto le va a afectar. ¿Ya? ¿Por dónde? Por la parte económica y por la parte financiera. Bolivia tenía previsto para este año, cuando hacían el presupuesto el año pasado, de emitir bonos por 2.000 millones de dólares para meterse en la bolsa de Nueva York, Estados Unidos. Lastimosamente, el no haber hecho esto le quita valoración en su calidad de riesgos, en su calificación de riesgos. Bolivia tenía el nivel mínimo de país sujeto a inversión, recomendable para invertir. Entonces, la bolsa americana, cuando Bolivia emita títulos, decía, no recomendamos que compren este título. Entonces, ¿quién va a comprar un título si están recomendando que no lo hagan? ¿Ya? En cambio, el 2013, el 2014, 2013, 2016, cuando Bolivia vendió bonos, sí las bolsas recomendaban la compra, pero con cautela, porque era el nivel mínimo de calificación de riesgo para inversión. Pero este hecho ha hecho que Bolivia nuevamente vuelva a perder su calificación de riesgos y tiene ese problema de que no puede emitir títulos para venta a privados en las bolsas internacionales. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿O está todo claro? Está claro, Lice. Bien, entonces vayan a descansar. Nos vemos el día viernes. ¿Ya? Cuídense hasta el viernes. Hasta luego, Lice.